2013 se cumplieron 180 años desde que un capitán inglés, John James Onslow, cobrara una triste celebridad para nuestra historia y la historia de las relaciones internacionales. Bajo su mando, por la fuerza y en nombre de la corona británica, fueron ocupadas un 2 de enero de 1833 nuestras Islas Malvinas. A partir de entonces, la Argentina no dejó de reclamar, por distintos medios, su soberanía sobre las islas usurpadas. Pero nunca estos reclamos tuvieron tanto acompañamiento como el que tienen los que vienen haciendo el Estado argentino desde 2003 a la fecha. En distintos foros internacionales, nuestro país no deja de recibir el apoyo de numerosas naciones de todo el mundo, principalmente de aquellas nucleadas en la UNASUR y la CELAC, los organismos para la integración de esta patria grande, hoy nuevamente enlutada por la pérdida de otro de sus grandes líderes. Con vistas al 180 aniversario de la ocupación de nuestras Malvinas, el CEPIA, el Centro de Producción e Investigación Audiovisual de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, el Consejo Asesor de la Televisión Digital Abierta, más la UNTREF, la Universidad de 3 de Febrero, pusieron en marcha la producción del ciclo Malvinas 30 Miradas. En esta serie de cortometrajes de 8 minutos de duración cada uno, confluyen los puntos de vista de 30 directores cinematográficos sobre una historia que, originada en una poco feliz iniciativa del colonialismo británico, se hizo parte constitutiva de la identidad de generaciones y generaciones de argentinos. Se trata de una historia en la que se reflejan también las vividas por otros países de América Latina. Por eso, en Malvinas 30 Miradas participan no solo directores argentinos, sino también de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Como dijimos, en enero de 2013 se cumplieron esos 180 años desde la ocupación inglesa y a partir de hoy y hasta el 2 de abril, día en que se conmemora el Día del Veterano y Caído en Malvinas, vamos a presentar algunos de estos cortos de la serie Malvinas 30 Miradas. Y bueno, en este momento estamos con algunos invitados aquí. Sí, con el guionista de uno de los cortos, el guionista argentino Ramiro San Honorio, bienvenido. Y con el actor argentino Jonás Elfen, bienvenidos a los dos. Ustedes hicieron ¿Qué hacemos? Y tenemos un tráiler para arrancar, perfecto, si les parece bien. Adelante. Perfecto. ¿Qué imagen me representa la guerra? Bueno, un absurdo. Lo pongo junto con Ionesco, es como un absurdo. Al comienzo yo decía, ¿por qué a mí, señor? ¿No? Yo hice un largometraje que tiene mucho que ver con la relación chilena-argentina, entendía que podía ser por eso, pero por otro lado también fui muy crítico de las circunstancias de la Guerra de las Malvinas y de cómo fue llevada la Guerra de las Malvinas. Yo decía, bueno, ¿por qué me llega a mí un proyecto de este tipo? La opción de aceptar fue principalmente porque justamente tenía que haber una reflexión al respecto. Y me pareció súper oportuno titular el proyecto que diga, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos ante esta circunstancia? ¿Qué hago yo ante esta circunstancia? Dilo una vez más, sin exponer nada. Dímelo con los dientes apretados y no te muevas. Como que, bien. Es como cuando un perro te va a atacar y te dice, que no me ataques. ¡Puta madre que los Ramiro parió! Justo a mí, en esta puta pampa de mierda. Fernando, las miradas y las ondas, ¿vale? ¡Acción! La historia que armé en definitiva es cómo una pareja de un argentino con una chilena pueden enfrentar la guerra a conveniencia para salir del problema. Y lo otro que también era decir, bueno, ¿cómo engarzo, cómo tomo la situación chilena con la guerra de las Malvinas? Y me pareció que en ese sentido era súper honesto plantearla bajo una perspectiva de algo que efectivamente ocurrió. Chile objetivamente apoyó a Inglaterra desde el punto de vista logístico, ¿no? Entonces, bueno, asumamos el problema, no lo escondamos ni demos un discurso que no lo hemos dado nunca. Me pareció interesante eso, pero meter este tema en una pareja chilena-argentina. Primero, ¿no es cierto? Sí, van a venir a hacer nada.
Soy un poco escéptico del rol que cumple el cine a nivel de masas, ¿no? Pero creo que si algo podemos hacer es justamente ir llenando estas pequeñas historias. Sin duda el cine puede cooperar a que catalicemos los 300 años de historia que nos faltan. Europa después de 500 años o de 800 años viene a unirse, ¿no? Nos faltan todavía muchos años, pero sin duda el cine puede ayudar a destapar cosas, a contar cosas nuevas, a tratar de darnos una nueva mirada. Y yo creo que a nivel latinoamericano se está haciendo. Hay muchas películas que están tocando el tema de que no estamos aislados en nuestras fronteras, que por lo demás no sabemos dónde esta pasa, ¿no? Hacerla toda de una y después ir cortando. ¿Tú crees que estamos en Argentina? Tú me preguntáis. Sí. ¿Veámosla de arriba? Sí, sí, dale. ¿La vemos en Veamos las composiciones, ¿les parece? Bueno. Sí, sí. Vengan acá. Va a ser muy interesante ver cómo se para cada uno. Yo estoy dentro del grupo, entiendo que son 10 latinoamericanos que hacen cortometraje al respecto. Me parece también interesante, bueno, cómo vamos a enfrentar cada uno ese tema, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Desde qué mirada? ¿Desde políticamente y audiovisualmente? Pero me parece muy interesante, me parece muy hábil. Ok, corta. Qué comunión, ¿no? El director chileno, Alex Bowen, es el director que estábamos escuchando. Guionista argentino. Guionista argentino. Uno de los soldados es neozelandés. Neozelandés y, bueno, nada más argentino, pero que tiene mucho de la cultura inglesa también. Claro. Entonces fue como también una comunión en grupo. Que teníamos como el conflicto en las Malvinas también dentro de ese rodaje. Y de parte de él también hablar de esto, ¿no? De declarar, del coraje de hablar sobre la colaboración de Chile con los ingleses y como es un hecho. Y siempre desde la idea que empezamos con, él me llamó y porque había sido llamado para este proyecto importante de la Secretaría de Cultura y del CEPIA, como mencionaba acá, y de la Universidad de Febrero. Nos parecía, él estaba muy entusiasmado, le parecía interesantísimo esa mirada y sobre todo a él que es chileno y él es muy crítico sobre la guerra, ¿no? Claro. Creo que cualquiera de los que estamos acá nos parece que todas las guerras son absurdas, ¿no? Pero él tenía algo que contar. Entonces me llamó y me dice, tú que eres argentino, a ver qué mirada, porque el corto. ¿Se conocían ustedes? Nosotros estamos trabajando, yo estoy trabajando para un proyecto de la televisión chilena. Ajá. Y a partir de ahí es donde él me convoca. Claro. Y lo interesante era que su mirada era también con humor. Entonces él tenía miedo de cómo iba el humor, cómo tomar esto con humor, qué va a suceder con los argentinos. Y entonces yo digo, bueno, empezamos a bocetar algo que nos pareció, a nosotros, a ambos, nos pareció que era muy divertido y a la vez era una parodia, si se puede decir, de lo que estaba sucediendo. Porque hay una situación de pareja chilena-argentina, que de situación de pareja, ¿no? Es matrimonio, el digamos. Matrimonio argentino con la pareja chilena que van por la ruta en el sur de la Argentina y de repente se encuentran con 3 soldados ingleses armados hasta los dientes que los paran. Y ante esa situación no saben qué hacer porque los soldados ingleses, él es uno de ellos, están perdidos. Claro. Y están perdidos y preguntan dónde están. Y si dicen que son argentinos y que están en Argentina, están como complicados. De hecho hay un chiste porque ellos están escuchando la radio y en la radio están diciendo que vamos ganando. Pero cuando ven los 3 soldados, la mujer le dice, ¿estás seguro que están ganando? Porque estaban como en territorio argentino. Y a partir de ahí empiezan a generar un plan para que él sea mudo, el argentino no hable. Que nadie se entere que sos argentino. Exactamente, y ella empieza a coquetearlos de alguna manera para seducirlos y que no se pongan nerviosos y emprenden un viaje hacia la frontera, o sea, los 3 soldados en el auto, más ellos 2. Y nada, después tienen un montón de sucesos que pasan en la ruta, como que se les
pincha la goma. Está basado en un hecho real que es la caída de un helicóptero, que eso sí sucedió. Eso en sí esa sucedió. zona. El 20 de mayo de 1982, un helicóptero británico cayó, se dice que cayó, tuvo un accidente a 15 kilómetros de Punta Arenas. Después, años después, a los meses se refugiaron 3 soldados británicos, pero después, años después, se supo que ese incidente era una misión secreta que tenían los ingleses y que ellos mismos habían incendiado ese helicóptero, con lo cual nos daba una licencia de ver si estos soldados podían haber estado en algún momento de esa misión perdidos en la ruta de la Argentina. En tu caso, Jonás, ¿cuándo aparece el proyecto? ¿Cómo aparece? Y supongo que al aparecer la propuesta empezás como a meterte de nuevo, o tal vez por primera vez, en lo que fue una guerra absurda. No, es la segunda vez que me toca hablar sobre Malvinas. La primera fue en Combatientes, que es una miniserie que se va a transmitir por acá. Y ambas veces me tocó componer un soldado inglés, así que ya era algo con lo que venía entrenado. Sí. Sin duda que el mayor punto de conflicto interno fue el que me digan, bueno, vas a trabajar en un corto sobre Malvinas, dirigido por un director chileno, componiendo un soldado inglés. Era como un combo de cosas que bueno, era como demasiado a priori. Pero después cuando leo el guión y veo que realmente estaba abordado con muchísimo humor y de una manera que descontracturaba mucho un tema que es muy complejo, porque como decía Alex en el back, el lado que ocupa Chile durante la guerra de Malvinas es muy difícil y es un tema muy sensible para nosotros. Entonces meterme en un proyecto donde un director chileno iba a ser la mirada de él era complejo, pero bueno, después el humor... ¿Que vos hasta ahí no conocías? No después, sabías cuál era la mirada. No lo conocía a Alex, no lo conocía a Ramiro, no había leído el texto. ¿Aceptaste el trabajo antes de conocer la mirada? Fue al mismo tiempo casi. Claro. Pero bueno, una vez que leí el texto fue como, bueno, entender que es muy lindo trabajar en un proyecto así. Sobre todo yo soy de una generación en la cual Malvinas siempre fue como un tabú. Yo nací muchos años después de la guerra, por lo cual no viví. Y poder encarar un proyecto donde se habla con, no sé, de una manera tan linda y que sirve para concientizar de una manera tan interesante, es como actor un desafío enorme y súper placentero poder formar una visión. Claro. Entonces, sin duda que no dudé en ningún momento. Se están hablando de muchas cosas, creo que en los últimos años se empezó a hablar más, queda todavía tanto por hablar y tanto por saber en realidad, porque ha sido todo tan oculto, han silenciado a los excombatientes, no los han dejado hablar, los pactos de silencio y demás. Ojalá que toda ficción o todo cortometraje que acerque nuevamente en estas fechas en las que se vuelve a mirar, ojalá que nunca deje de hablarse, porque creo que es la única manera de sacarlo a la luz, que una ficción o un cortometraje empiecen a volver a poner en primera plana algo que hay que resolver, hay que hablar, hay que aclarar, básicamente, ¿no? Totalmente, me parece que el proyecto dio la posibilidad, digamos, tanto a actores, a directores, a guionistas, a hablar de hechos y tener una mirada, ¿no? Esto así como se hizo 25 miradas en su momento por el Bicentenario, 30 miradas también propone las miradas de los otros países hacia ese conflicto. Buenísimo. Y me parece maravilloso. ¿Y cuándo y dónde se van a poder ver? Mira, el proyecto es a largo plazo, recién se comenzaron, hay cortos que ya terminaron, este mismo que estamos viendo ahora está en posedición, hay directores que todavía no comenzaron el rodaje, están en la preproducción, pero se estima que a partir de mediados de año comenzar y se van a dar por televisión. No tengo dudas que lo vamos a informar cuando estén terminados y les agradecemos que hayan venido a traer esta historia. Muchas gracias.